En este trabajo hablaremos de las características del antiguo régimen, periodo que abarcó los siglos XVII y XVIII. Nos centraremos en la población, en cómo estaba distribuida, sus enfermedades más comunes, la alimentación que llevaban, la forma en que se ganaban la vida, el desarrollo de la población. Todo esto nos hará llegar a unas ciertas conclusiones. El antiguo régimen se da en Europa durante la Edad Moderna. Puede definirse como el conjunto de rasgos políticos, jurídicos, sociales y económicos que caracterizaron a Europa y sus colonias durante los siglos XVII y XVIII. Es llamado siglo de las luces debido a que durante el mismo surgió el movimiento intelectual conocido como Ilustración. Los revolucionarios franceses utilizaban este nombre en sentido crítico, para designar al sistema de gobierno anterior a la Revolución Francesa de 1789, ya que estos querían acabar con todo lo que este régimen suponía. Definición de población. Es un grupo de personas u organismos de una especie particular que vive en un área o espacio, y cuyo número de habitantes se determina normalmente por un censo. Población siglo XVIII. A lo largo del siglo XVIII, la población europea experimentó un crecimiento continuo que puso fin al estancamiento demográfico anterior. Así, pasaría de tener unos 95 millones de habitantes en 1700 a 146 millones de habitantes en 1800. Este crecimiento se debió al debilitamiento de las epidemias y, como consecuente, a mejores cosechas que permitieron una mejor alimentación y una obtención de más defensas. Se produjeron ciertos cambios en ese modelo demográfico. Así, en algunas zonas de Europa, Inglaterra, Francia, también Holanda, hubo un incremento de los excedentes alimentarios y una mejor nutrición, lo que se tradujo en la disminución de hambrunas y epidemias y, consiguientemente, en la reducción de la mortalidad, que era muy alta, sobre todo la infantil. Características del crecimiento demográfico. Los factores más importantes que contribuyeron a este crecimiento fueron la mejora de los excedentes agrícolas, lo que logró una mejor alimentación, y gracias a la contribución del descenso de epidemias y catástrofes se redujo notablemente la mortalidad, y con ello aumentó el crecimiento demográfico. Natalidad. La tasa de natalidad es la media que representa el número de nacimientos en un año por cada 1000 habitantes de ese lugar, y luego se divide entre el número medio de habitantes de ese mismo sitio. En el antiguo régimen, las tasas de natalidad eran del 35 al 45%, y tenían muchas subidas y bajadas dependiendo de las catástrofes, tanto naturales como sociales. Si comparamos estos datos con los de la actualidad, siglo XXI, veremos que tenemos unas tasas del 28%, un 10% menos que hace 3 siglos, lo que verifica las variantes anteriores y apoya las teorías de cuanto mayor desarrollo y más conocimientos tiene la mujer, menor es la tasa de natalidad. Texto histórico. Nuestra familia no cesaba de aumentar, y la cuna estaba constantemente ocupada, aunque, la mano estranguladora de la muerte nos había arrancado de ella alguno de sus pequeños ocupantes. Hubo tiempos, tengo que confesarlo, en que me parecía cruel llevar hijos en el vientre para perderlos luego, y tener que enterrar amor y esperanzas en sus pequeñas tumbas. La mayor de mis hijas, Cristina Sofía, no vivió más que hasta la edad de 3 años, y también mi segundo hijo, Christian Gauthier, murió a la más tierna edad. Ernesto Andrés no vivió más que unos pocos días, y la más niña que le siguió, Regina Juana, tampoco había llegado a su 5º cumpleaños cuando dejó este mundo. Cristina Benedicta, que vio la luz un día después que el niño de Belén, no pudo resistir el crudo invierno, y nos dejó antes de que el nuevo año llegase a su 4º día. Cristina Dorotea no vivió más que un año y un verano, y Juan Augusto no vio la luz más que durante 3 días. Así perdimos 7 de nuestros 13 hijos. Bondadosas mujeres de la vecindad trataban de consolarme, diciéndome que el destino de todas las mujeres es traer hijos a este mundo para perderlos luego, y que podía considerarme feliz si llegaba a criar la mitad de los que hubiese dado a luz. La pequeña crónica de Ana Magdalena Bach. Mortalidad. Expresa el número de defunciones por cada 1000 habitantes durante un año. El cálculo se hace de la misma manera que la tasa de natalidad. Tasa de mortalidad es igual al número de fallecidos por 1000 partido por número de habitantes. A partir del siglo XIX, con el desarrollo de la industria, esta tasa descendió significativamente, situándose por debajo del 30 por 1000. Si unimos este porcentaje a las altas tasas de natalidad, el resultado final es un incremento de la población. Las enfermedades epidémicas eran muy frecuentes, destacaba la mortalidad infantil ya que era muy alta.
Esto se debía a las malas circunstancias en las que algunas veces nacían estos niños, la mala alimentación, la falta de material, etc. Muchas personas morían debido a la desnutrición por culpa de la falta de alimento. Un año de malas cosechas suponía que cuando se acabasen las reservas, la gente no tuviera que llevarse a la boca y esta falta de alimento acabó con muchas de las vidas de ellos. El descenso de la mortalidad del siglo XVIII vino dada por el crecimiento de la población urbana, la mejora del nivel de vida y la disminución de la natalidad. Además, también contribuyeron el avance tecnológico, los avances en agricultura y medicina y la alfabetización. Hablamos de un descenso de la natalidad y fue debido al aumento de la escolaridad femenina, junto con la liberación de esta, el acceso a la contracepción, el proceso de urbanización, etc. Se habla de un gran crecimiento demográfico ya que en apenas 80 años aumentó la población en 3 millones de personas. El crecimiento vegetativo era escaso ya que tanto tasas de natalidad como de mortalidad eran similares. Las tasas de natalidad eran altas porque también lo eran las de mortalidad, y esto se explica de la siguiente manera. Se tenían muchos hijos porque también se perdían muchos. El crecimiento de la población europea provocó la puesta en cultivo de nuevas tierras, por ejemplo en Rusia, y el desarrollo de la emigración hacia América, el vagabundeo en el campo y el comienzo del éxodo rural hacia las ciudades. Este excedente de fuerza de trabajo se emplea en las manufacturas tradicionales, en espera del desarrollo de nuevas formas de producción industrial que en adelante serán posibles y necesarias a un tiempo. Benassar, Jacquet, Lebrun, Denis y Blayard. Historia moderna. Este es un relato de un grupo de personas que vivieron en este siglo. Así conocemos de primera mano las consecuencias que tuvo este crecimiento demográfico. Este siglo es conocido como el siglo del hambre, no porque la gente se muriera de hambre, sino por el estado de malnutrición que tenían muchos de ellos. La agricultura era esencialmente de subsistencia y se dedicaba al policultivo, es decir, a cultivar muchas cosechas sobre la misma superficie. En más de 7/8 partes del Reino de Francia, exceptuando los bosques y las viñas, todas las especulaciones, todos los esfuerzos del agricultor tienen por objetivo cosechar trigo. Es la venta del trigo la que proporciona los fondos necesarios para satisfacer el pago del impuesto, la renta debida al propietario, todos los derechos de explotación. La agricultura de la mayoría de las provincias de Francia puede ser considerada, por lo tanto, como una gran fábrica de trigo. Este es un informe a la Asamblea Provisional de Orleanés en 1787 que hizo Antoine Lavoisier. En él se cuenta cómo el trigo era el elemento clave de la agricultura y la base de la alimentación de la población del siglo XVIII. En esta época no se tenían demasiadas técnicas de cultivo, con lo que se producían múltiples crisis de subsistencia que provocaban que se perdieran una gran parte de la cosecha. Esto generaba una mala alimentación en las familias. Las causas anteriores llevaron a no poder vender gran parte de lo producido. Al no haber demasiado, su precio en el mercado se había incrementado en una gran cantidad, y mucha gente no podía comprarlo. Esto hizo que su salud empeorara y acabaran siendo así muy propensos a contraer grandes epidemias de aquella época. No hay nada que los hombres no harán, nada que no hayan hecho para recuperar su salud y salvar sus vidas. Esta es una cita del siglo XIX que el Dr. Robert Greenspan puso en su libro Medicine, Perspectives in History and Art. Con ella expresa la desesperación de la gente por curarse y salvarse, aunque la falta de recursos y conocimientos les impidió a muchos de ellos cumplir sus objetivos. Unas de las más frecuentes eran la sífilis, la escarlatina, la gota y la viruela. Además de las anteriores, decir también que un simple resfrío podía conducir a la muerte, lo mismo que una herida cortante o la gripe. Sumando algo más, algo realmente peligroso se encontraba en los partos cuando las mujeres solían morir por fiebre puerperal, consecuencias de una infección provocada por la falta de higiene en la atención durante el parto. La gota. La enfermedad gotosa es una enfermedad metabólica. Se designa a todas las enfermedades relacionadas con una perturbación del metabolismo. Es producida por la acumulación de ácido úrico en el cuerpo. El ataque agudo de la gota suele presentarse en el dedo gordo del pie, rodillas, tobillo, omóplato, hombros y otras articulaciones. Esta enfermedad produce inflamación y es muy dolorosa. La sífilis.
La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que se pasa de una persona a otra a través del contacto directo con una úlcera sifilítica que aparece principalmente en los genitales externos, la vagina, el ano o el recto, aunque también pueden salir en los labios y en la boca. Se caracteriza por erupciones en la piel haciendo que se desprenda la carne de las partes mencionadas. La escarlatina es una enfermedad infecciosa, aguda y febril. Se transmite por contagio, generalmente por vía respiratoria y es frecuente en niños. El síntoma más evidente es la erupción cutánea que comienza primero en el cuello y la cara, pero después se extiende al resto del cuerpo. La viruela. La viruela era una enfermedad infecciosa y contagiosa que en algunos casos podía causar la muerte, ya que su tasa de mortalidad llegó a ser hasta de un 30% de los pacientes infectados. Había dos tipos de viruela, que a su vez estaban divididas también en otros. Se contagiaba de una persona a otra con el contacto directo y prolongado, cara a cara, aunque la viruela también podía transmitirse por medio del contacto con objetos. La mortalidad catastrófica es aquella en la que el número de funciones excede más de lo habitual. Es producida por algún hecho excepcional, por una epidemia, una guerra o una devastación natural. La mortalidad catastrófica afecta a toda la población, tanto adultos como niños o ancianos. Sus consecuencias suelen ser muy notables, en parte económica y social. La peste negra se desencadenó en 1348 en la Europa medieval. Alcanzó gran repercusión por su virulencia, duración y extensión. Se contagia por las pulgas con la ayuda de la rata negra. Tipos de peste. La peste pulmonar ocurre cuando la Yersinia pestis infecta los pulmones. Este tipo de peste se propaga a través del aire. La peste bubónica es la más común. Ocurre cuando una pulga infectada pica a una persona o cuando se infecta con materiales contaminados por algún corte en la piel. Los síntomas son hinchazón y duelen los ganglios, tienen fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y se sienten débiles. La peste septicémica ocurre cuando la bacteria de la peste se multiplica en la sangre por sí sola o a consecuencia de una complicación de la peste pulmonar o bubónica. Los síntomas son fiebre, escalofríos, postración, shock y hemorragia en la piel o en los órganos. Esta enfermedad mató a una inmensa parte de la población mundial, sobre todo en las ciudades, y tan solo la gente poderosa y de mucho dinero tenía una gran posibilidad de salvarse, debido a que tenían grandes mansiones en el campo y se trasladaban a ellas durante el periodo de la enfermedad. Conclusiones. Después de todos los puntos que se han tocado a lo largo de este trabajo, podemos analizar más detalladamente y con más conocimientos la población del siglo XVIII. El tercer estamento se dedicaba a la agricultura, que era la base de la economía, que les daba solamente para sobrevivir. Cuando la alimentación fallaba y las defensas bajaban, la gente era más propicia a coger enfermedades, y en aquella época, con la falta de medicamentos y material médico, hacían que estas enfermedades fueran más significativas y con consecuencias pésimas. Una de las enfermedades más destacadas fue la peste, que dejó sin vida a miles de personas. Las altas tasas de mortalidad y natalidad hacían que el crecimiento vegetativo fuera bajo. Esto se debía a que no hacía mucha gente para reponer toda la que moría. A finales de siglo, el crecimiento seguía siendo bajo, pero por causas totalmente distintas, ya que las tasas de natalidad y mortalidad habían bajado. Hecho por Bray Rey Souto, Manuel López Rincón, Denise Iglesias Rodríguez.